Advertencia. Esto no es un anuncio de un medicamento, pero aún así, puede que te cueste tragar la píldora. Hola, gente. Somos los del barro, los que estábamos en la zona cero aquel fatídico día 29 de octubre. Y fuisteis vosotros los que primero llegasteis y nos trajisteis agua y comida. Vinisteis con palas, capazos y cepillos para ayudarnos. Nos encanta que nos volvamos a ver, y esta vez fuera del barro. A los que estuvisteis por aquí, os quiero pedir que escuchéis un audio de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar lo que dice. Aquí estamos, porque efectivamente es aquí donde estamos los socialistas. Otros nunca están. Nunca están. No estuvieron durante la tragedia. No están ahora en la reconstrucción de los municipios afectados. E incluso le decía al presidente Ximo Puig que no está hasta cuando tiene que exigirle al Partido Popular en España, en las Cortes Generales, que vote a favor de un Real Decreto Ley que lleva las entregas a cuenta que representan 1.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana. ¿A qué nivel de bajeza moral se tiene que llegar para decir que el gobierno estuvo aquí? No hay mayor muestra de cinismo, desvergüenza y despropósito. Parece que tengo un poco distorsionada la memoria, pero yo lo que recuerdo es otra cosa muy diferente. Te pregunto, ya que tú también estuviste aquí, vamos a ver si recordamos lo mismo. El viernes, día 25 de octubre, un famoso agricultor en las redes sociales subió un vídeo diciendo que el radar de Valencia no funcionaba. Vamos a ver qué decía. Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Resulta, para que no lo sepáis, porque esto no lo sabe casi nadie, que desde hace unos días los que miramos el radar de meteorología, porque ya están habiendo algo de lluvias, se aproxima aquí a la Comunidad Valenciana y a todo, parece el litoral del Mediterráneo y la parte de Andalucía, se aproxima una dana. Pues me gustaría, antes de que yo diga nada más, o mientras hago este vídeo, que os paréis a mirar hoy, viernes 25 de octubre, el radar de lluvia actual, y veréis cómo no va el radar. El radar de aquí Valencia no va. No va. ¿Y qué pasa? Que si no va, la gente cuando sale a las carreteras, o va a salir porque tiene que salir a la carretera, no sabe por dónde llueve. ¿Vale? Imaginaos a la semana que viene, lunes o martes, que aquí va a entrar una gota fría o una dana, que no va al radar. Desde que existen registros históricos, la zona del Mediterráneo en general y Valencia en particular son propensos a las gotas frías. La temperatura del mar Mediterráneo es muy cálida y cuando coinciden con vientos procedentes del norte se produce la gota fría. La orografía de Valencia es plana en la costa y montañas en el interior, por lo que lloverá en el interior y el agua descenderá a un desnivel de 1000 metros en un tramo de apenas 50 kilómetros. Aunque no lo creas, en su origen la ciudad de Valencia era una isla que se unió a la península debido a los sedimentos que arrastraba el río Turia. Hay zonas que son proclives a los terremotos, tornados, a las sequías, y Valencia es propensa a las gotas frías, nada que no supiéramos. El riesgo de inundaciones es tan conocido que desde el año 1994 ha habido 9 proyectos para proteger el área metropolitana de Valencia. Ninguno ha salido adelante. El último proyecto lo tiró abajo el mismo gobierno que tenemos ahora. Todo ya estaba estudiado y planificado, pero los políticos no encuentran otra forma de gastar nuestro dinero más que comprando votos y ampliando su red clientelar. Queremos hacer énfasis en que la riada de Valencia del 29 de octubre no tiene nada que ver con el cambio climático. La gota fría es un fenómeno muy habitual. En este artículo del diario Levante del año 2022 hacen un pequeño recuento de las inundaciones de los últimos años, las graves y las que han causado daños considerables. Como podéis ver, es algo muy común, e incluso en los años en los que el barranco no se ha desbordado, hemos tenido que estar mirando de reojo cada vez que llueve un poco más de lo normal, porque el barranco baja lleno de agua. Es algo muy habitual en esta zona.
Por compartir un dato anecdótico, en la riada de los años 90, el agua arrastró el coche de mi abuelo. En esa ocasión estuvieron barajando la opción de dinamitar el puente de Catarroja porque se había formado un tapón con las cañas, ramas y maderas, y claro, el problema se complicaba cada vez más. Y un dato que no es anecdótico es que en el artículo 3 de la Ley de Protección Civil obliga a las administraciones a prever los riesgos colectivos y evitar que se produzcan. Algo que no han hecho. Los diferentes gobiernos centrales del Partido Popular y PSOE han estado incumpliendo su obligación legal de actuar sobre esos riesgos. Eran conscientes de los riesgos. Los expertos en la materia les habían puesto las soluciones sobre la mesa, pero decidieron no crear soluciones y así poder gastar el dinero en imbecilidades para comprar votos. Como vemos, esto no es un asunto únicamente de la Comunidad Valenciana. El servicio de la AEMET depende del Ministerio de Transición, es decir, del Gobierno. El Gobierno sabía que el radar no funcionaba, que coincide con la estación de fuertes lluvias en Valencia. La previsión era de fuertes lluvias, pero los políticos faltaron nuevamente a la obligación de su cargo. En el informe oficial de la AEMET de 13 páginas sobre el 29 de octubre en Valencia, se establece el nivel de alarma roja en el litoral norte e interior a las 9:41 y en el litoral sur a las 7:36. Ese mismo día, a las 12:10, la jefa de Protección Civil cogía un vuelo a Brasil a pesar de estar Valencia en nivel de alerta roja, en una zona de sobra conocida donde las inundaciones por fuertes lluvias son muy habituales. Una zona donde no se ha hecho ninguna obra para contener las riadas. Y a pesar de todo, se marcha a Sudamérica a dar una conferencia faltando las obligaciones de su cargo. Mientras el Ministerio de Transición se gastaba 42 millones en propaganda, nunca le dio por poner sensores en los cauces. La Confederación Hidrográfica del Júcar también admite que en su plan de inundaciones no ha adecuado, encauzado ni drenado el barranco del Pollo. No sabemos realmente a qué se dedican en la Confederación. Desde luego no es a controlar los cauces con las debidas garantías. La Confederación también admite que desaguaron los embalses sin avisar a la población. Ese organismo sostiene que avisaron al gobierno y a emergencias, pero por algún motivo el propio gobierno no avisó a los ciudadanos. Obligación que ahora veremos que corresponde al gobierno central. El gobierno y sus ministerios nunca han cumplido con las obligaciones del cargo en materia de protección. Ahora veamos si han cumplido con su obligación una vez ha ocurrido la catástrofe. En el artículo 12 de la Ley de Protección Civil dice que la gestión de la red de alerta corresponde al Ministerio de Interior, pero el ministro Marlaska no hizo absolutamente nada. En ese mismo artículo establece la obligación del Ministerio de Interior de dar la transmisión de emergencia a quien corresponda, artículo 12.4. Marlaska no dio aviso a los servicios de emergencia de ningún tipo. La Guardia Civil depende del Ministerio de Interior, y ese mismo ministerio no avisó ni a los suyos. Los guardias civiles no tuvieron ocasión ni de salvarse a ellos mismos. Hablando claro, fue un acto criminal sobre la población civil con alevosía y nocturnidad. En el momento que se fue la electricidad, nadie pudo encontrar una salida. Gente murió en los garajes, otros atrapados en los ascensores, incluso en plena calle. Una zona donde no cayó ni una sola gota de agua se vería arrastrada por un tsunami de agua y barro que destruyó todo lo que se encontró a su paso, quitándole la vida a personas que lo único que tenían en mente era volver a casa del trabajo o simplemente se encontraban en vía pública. Llega el momento de cómo gestionar las presas. Tenemos unos chapuceros a los mandos. Y es que como Pilar siempre... no, son asesinos. Porque sabían y llevan desde 1934 gestionando las presas. Bueno, no llevan... se puede, no, vamos a ver. Sabían perfectamente cómo hacerlo, saben cómo hacerlo y dieron la orden de abrir. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miquel Polo, afirma que ellos no son una unidad de emergencias y en ese momento no transmitieron la información de la Rambla del Pollo. La Ley de Estado de Alarma, en su artículo 4, dice que corresponde al Gobierno central en casos de catástrofes o calamidad. Esa misma ley, en el artículo siguiente, es decir, el artículo 5, dice que en los supuestos que afecten a una comunidad, el presidente, en este caso Mazón, podrá solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma, pero no es su obligación. Lo leamos como lo leamos, independientemente de la ideología, la obligación y responsabilidad es del Gobierno central. Pedro Sánchez, en el año 2021,
firmó un Real Decreto en el que, en su artículo único, él mismo se embiste de mando absoluto en todos los supuestos de catástrofes climáticas. Lo que quizá para muchos no llamó la atención en su momento es otra de las graves amenazas de las que Pedro Sánchez va a gestionar personalmente: la amenaza de las campañas de desinformación. El gobierno de los bulos considera un riesgo que otros mientan más que ellos. Pedro Sánchez, al que algunos medios llaman el rey del bulo, e incluso tienen contabilizadas sus grandes mentiras. Embustero de profesión, sin más experiencia que la mentira, el engaño y la traición. En España, lo nunca visto se ha vuelto rutina. El rey del bulo considera una amenaza las mentiras, pero no las suyas. El rey del bulo mintió a los españoles al decir que había solicitado las ayudas a Europa para la zona de Valencia, lo cual también es mentira. Es un mentiroso patológico que ve un riesgo en la desinformación, pero no en sus mentiras. Y finalmente, hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento. Ellos tienen al hombre más rico del mundo. Lo tienen. Tienen sus algoritmos. Trampean con sus algoritmos para propagar su desinformación, sus bulos, sus mentiras. Ayer escuchábamos que luchar contra los bulos y la desinformación es limitar la libertad de expresión. No, es al contrario. Es proclamar la democracia y defender la libertad de expresión, luchar contra los bulos, la desinformación, que lo único que propagan es odio, polarización y división de nuestras sociedades. El propio gobierno estuvo retrasando la entrada en acción del ejército, mientras la ministra de Defensa decía que no podemos pretender que el ejército lo haga todo. Incluso el teniente general Pitarch acusa a la ministra de impedir que el ejército haga su trabajo. En la Ley de Defensa Nacional establece en su artículo 15 que una de las misiones del ejército es preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos o cualquier otra necesidad pública. Es más, en la ley antes citada del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 17.1, establece como servicios de emergencia a las Fuerzas Armadas y, en particular, a la Unidad Militar de Emergencias. Todos hemos visto vídeos de ciudadanos rescatando a personas mayores 3 días después de la catástrofe, porque no habían llegado los servicios de emergencia. El gobierno de Pedro Sánchez, con el síndrome del perro del hortelano, que ni come ni deja comer, no iba a ayudar al pueblo valenciano ni permitir que otros lo ayuden. El gobierno rechazó la ayuda de bomberos de Francia, pero esos bomberos franceses desoyeron el rechazo y vinieron como voluntarios particulares. Saliendo incluso desde Francia, fueron los primeros en llegar aquí, a las pedanías del sur de Valencia. Todos hemos visto ese vídeo donde los bomberos franceses se sorprenden que, a pesar de que vienen de Francia, han sido el primer equipo de rescate en llegar. El gobierno rechazó también la ayuda de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que nos ofrecía un equipo de rescate de 300 personas. Nayib Bukele no entiende cómo un gobierno no quiere ayudar a su propio pueblo. Sin entrar en detalle, podemos apreciar que lo ocurrido en Valencia aquel 29 de octubre es un acto totalmente criminal. El gobierno no actúa de forma preventiva y luego comete una omisión del deber de socorro con sus ciudadanos, dejándolos en absoluto desamparo. Personas atrapadas en sus casas, sin agua, sin comida y sin electricidad. Ancianos y personas que no pudieron valerse por sí mismas, que únicamente tuvieron la ayuda de sus vecinos. El gobierno los dejó morir cuando la ley les obliga a salvarlos. Una auténtica muestra de psicopatía gubernamental. Es sorprendente cómo en España un político puede actuar con absoluta impunidad, sin responsabilidad de sus actos, aunque cometa la mayor de las atrocidades. Sin embargo, en el sector privado, cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de los propietarios. Por citar un solo ejemplo, en el caso de Marinador, en el que su propietario y 5 empleados son condenados por la muerte de una joven en la piscina del complejo hotelero. Por supuesto, aquí no estamos cuestionando esa sentencia en absoluto. Estamos cuestionando que cómo se puede condenar a 6 personas por la muerte de una chica en una piscina y desde el 29 de octubre no se ha efectuado ninguna detención ni procesamiento por la muerte de centenares de personas a las que se les dejó morir. Pero no hace falta que muera una persona para que un empresario sea detenido por imprudencias en riesgos laborales. Más de 3 meses después de la tragedia, nadie ha sido cesado,
nadie ha dimitido y no se ha detenido a nadie ni tampoco se ha hecho una imputación sobre ninguna persona. Insistimos que los riesgos para las poblaciones afectadas se conocen desde hace muchos años. Eran los responsables de prevenir, actuar y socorrer, y no lo hicieron. El mismo gobierno que dice que si pagas más impuestos te salvará del cambio climático, no ha sido capaz de solucionar un problema que tenemos con las riadas que se conoce incluso desde antes de la época de los romanos, y cuyas soluciones tenían sobre la mesa. A los valencianos nos han dado una suscripción gratuita de 3 meses a la Agenda 2030, en la que dicen que no tendrás nada y serás feliz. Pero la realidad es que aquí nos hemos quedado sin nada y os aseguramos que no hemos sido nada felices. Y si estamos vivos es únicamente por la comida y la ayuda que han enviado los particulares y empresas de toda España y el extranjero. El gobierno central, perteneciente al Partido Socialista, en la desgracia, vio una oportunidad de reconquistar el territorio que perdió en las elecciones municipales y autonómicas. Decidió sacrificar a las personas como peones de ajedrez y dejó morir a las personas como si fueran ratas ahogándose en el barro. El gobierno decidió retrasar la ayuda todo lo posible para incrementar el dolor y la agonía de la gente para luego atribuir la responsabilidad total al presidente autonómico Carlos Mazón. Aunque su incompetencia es evidente, no fue la causante de todas las muertes. A través de la frase «si necesita más recursos que los pida», Pedro Sánchez trató de manipular a la sociedad haciendo creer que la catástrofe es responsabilidad de Mazón. Aquí vemos que las muertes y todos los daños sufridos recaen sobre el gobierno central, tanto en la prevención de un peligro de sobra conocido como la omisión del deber de socorro a 70 pueblos de Valencia. Ahora el Partido Socialista azuza las hordas de colectivos y medios de comunicación a los que ha estado regando con millones de euros y millones que se deberían haber invertido en construir las obras que nunca se construyeron. Ahora podéis escuchar a toda esa basura clientelar gritando al unísono Mazón dimisión, igual de cómplices que el propio gobierno. Sin eximir a Mazón de las responsabilidades propias en las que ha incurrido, vemos que el auténtico responsable es el gobierno de la nación representado por Pedro Sánchez. En Valencia ha quedado claro que los únicos que sobran en la sociedad son los políticos, absolutamente todos, de cualquier orientación e ideología, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por último, hoy queremos hacer una mención especial al pueblo francés, el cual ha sido sin duda el colectivo extranjero más numeroso que hemos visto aquí. El pueblo francés se volcó con Valencia. Particulares vinieron cargados con comida de Francia y empatizaron totalmente con los valencianos. Ellos han vivido la misma situación. Su gobierno los ha dejado vendidos en las 2 guerras mundiales. Ellos, más que nadie, saben que solo el pueblo salva al pueblo. En Francia, los medios de comunicación, al no estar financiados por el gobierno de España, informaban de la realidad sin maquillarla. En sus titulares podemos ver que dicen «eran muertes evitables», que no se informó a la población y nadie tuvo mucho interés en ayudar a las víctimas. Yo siempre hablo de que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos para que precisamente ante situaciones como esta el Estado responda. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de Ici, secours pas du tout? arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Et Il n'a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. ici. Ouais, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, nous... Y bueno, este es solo un vídeo de presentación. Desde la Zona Cero vamos a contar todo lo que verdaderamente ocurrió, lo que nadie os ha contado ni se atreverían a decirlo. No os perdáis nuestro siguiente vídeo, el cual se lo dedicamos a una persona que ha hecho muchísimo daño a la gente de Valencia. No estamos en redes sociales por ahora, únicamente nos encontrarás en este canal de YouTube. Si el vídeo ha sido de tu interés, suscríbete para estar informado y te pedimos que nos ayudes a hacer llegar nuestro mensaje a todas las personas posibles. Comparte este vídeo en tus redes sociales.
haz llegar la verdad a todos los rincones del país. Juntos pudimos quitar el barro. Ahora solo nos falta quitar la mierda. Y para este trabajo necesitamos la ayuda de todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.